Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a hablar de la resolución de conflictos. ¿Con quiénes? Con las habilidades sociales. ¿Qué vemos ahí? En ahí vemos un grupo, ¿verdad? Un grupo de jóvenes, como ustedes, en grupo, por no decirlo redundante, que están en conjunto, en equipo, ¿verdad? Y recuerda, ¿por qué hay esta imagen? Porque la mayoría de los conflictos no se dan con uno solo, sino se dan entre dos o mucho más personas. Vamos a hablar un poco de lo que son la resolución de conflictos. ¿Qué nos evoca la palabra conflicto? ¿Qué querrá decir conflicto? Conflicto no es más que un desacuerdo entre dos o más personas. O recuerda a veces que tú también tienes conflictos internos, o sea, una pelea entre dos decisiones dentro de ti. También no tenemos que olvidarnos de lo personal. ¿Y qué pensamos cuando alguien menciona que ha tenido un conflicto? Todos, cuando alguien dice he tenido un conflicto, todos piensan he tenido un problema o una gresca, ¿verdad? Según como lo quieras tú enfocar. Ahora, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de conflicto o hablamos de pelea, ¿verdad? De algo brusco, de algo que no es agradable. Luego vamos a hablar de la palabra conflicto. ¿Qué cosa es conflicto? Conflicto muchas veces es asociado con situaciones, sentimientos que han sido vividos como negativos y se quieren olvidar. Cuando has tenido un problema siempre lo quieres olvidar porque mayormente los conflictos que tú tienes a esta edad son conflictos emocionales o son conflictos porque no has sabido controlar tus emociones, ¿cierto? Como cuando te desquitas con los demás que no tienen nada que ver con un problema que tú tienes. Y algunos pues son tolerantes y otros no. Porque recuerda que no todos piensan como tú, ni tampoco son adivinos para saber lo que tú estás sintiendo o por qué te estás portando de esa forma. Tenemos a relacionarnos conflicto con una solución. Siempre cuando hay un problema, nosotros lo relacionamos con una solución. Pero nosotros relacionamos conflicto con una solución violenta muchas veces, sobre todo cuando somos agresivos. Una persona pasiva, no mucho, pero una persona agresiva, sí, todo lo que es conflicto o todo lo que es problema lo quiere solucionar a golpes, ya sea de tipo físico o ya sea psicológico. Recuerda que los golpes o la violencia no siempre va a ser física, o sea, de manos, sino que la violencia a veces es psicológica, como los insultos o como las ofensas. Por eso debes saber muy bien qué decir y qué no, para no alargar un conflicto o un problema, porque puede dañar a la otra persona. Por más que no le hayas pegado, pudiste haberle ofendido y así pudiste haber herido sus sentimientos. Luego tenemos situaciones que nos toca vivir normalmente. Recuerda que el conflicto no es una cosa del otro mundo, ni que el conflicto es algo que no deberíamos tener. Siempre vamos a tener conflictos, ya sea internos, en ti mismo, dos ideas que se están peleando por sobresalir, o conflictos con los amigos, o conflictos en la familia, sobre todo en esta edad que es tu edad de la rebeldía, o por decirlo de una forma hermosa, es tu edad de querer crear tu identidad, es cuando vas a tener conflictos en casa, cuando vas a tener conflictos con los amigos o a veces cuando tú quieres tener una libertad errónea, porque ya se va al libertinaje, vas a tener conflictos en el colegio por no seguir las reglas, ¿cierto? Porque supuestamente te crees independiente y que lo sabes todo. Pero nos damos cuenta en la vida con el paso del tiempo que no lo sabemos todo. Entonces, los pequeños conflictos nos van a ayudar ¿a qué? Nos ayudan a entrenarnos para poder controlar nuestras emociones. De cada conflicto tú tienes que ser positivo y sacar algo bueno de cómo lo has arreglado, por ejemplo, y si te toca una situación igual, ya estás preparado y ya sabes cómo afrontar ese conflicto. A eso se refiere. Luego de eso hablamos
de qué hacemos con los conflictos. ¿Los dejamos ahí? ¿Los dejamos pasar? ¿Los ignoramos? ¿Reaccionamos agresivamente? No. Ya hemos visto que reaccionar agresivamente no es una forma de poder enfrentar un conflicto, porque un conflicto, ya siendo un problema, al dar un golpe, ya sea verbal o ya sea físico, alarga el problema, no ayuda a resolver el conflicto. Entonces, la violencia no es un camino para arreglar el conflicto y la indiferencia tampoco es un camino para arreglar un conflicto. Recuerda que debes arreglar tus problemas, no huir jamás de ellos. Y recuerda que todo tiene solución, solo la muerte es algo irreversible. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay un conflicto? En muchas relaciones se trata de evitar todo tipo de conflictos, porque ¿quién quiere vivir en conflictos o en problemas? Nadie, todos queremos vivir tranquilos y armoniosos. Pero, ¿por qué se trata de evitar el conflicto? Porque nuestra cultura tiende a desvalorizar y crear cierto temor frente a las diferencias de opiniones o a situaciones que nos llevan a tener que prestarnos como diferentes a otros. Recuerda que a veces los conflictos o la mayoría de las raíces de los conflictos o de los problemas son ¿por qué? Porque no estamos de acuerdo con una opinión o con una acción de la otra persona con las que nos relacionamos, o que ellos no están de acuerdo con lo que nosotros hacemos y nos dicen lo contrario. Recuerda muchas veces que eso lo contrario a la edad de la adolescencia es lo que debes hacer en forma correcta. Un amigo, cuando no está de acuerdo contigo, piensas que está en contra tuya, pero a veces tienes que analizar lo que quieres hacer, si está bien o está mal. Entonces un amigo no siempre te va a decir sí a todo. El buen amigo te da el consejo para que no te pierdas en el camino, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando hay un conflicto? Debemos enfrentarlo de forma responsable. ¿Y cómo debemos enfrentar un conflicto de forma responsable? Enfrentar un conflicto de forma responsable quiere decir usando las habilidades sociales. Las habilidades sociales son la respuesta para la resolución sana de los conflictos o para la resolución de los conflictos o para la resolución de las diferencias, ¿cierto? Y para esto que es la resolución de conflictos, tenemos los conflictos, primero hay que conocerlos, interpersonales. Profesora, ¿qué son los conflictos interpersonales? Ya lo dije al comienzo, si estabas atento. Los conflictos interpersonales son situaciones de desacuerdo entre dos o más personas, en la que en cada una de las partes tienen intereses o posiciones opuestos. Esos son los interpersonales. Las intra son las que son dentro de ti, en tu interior. Luego tenemos, ¿qué hacemos con los conflictos? Ya sabemos que hay que enfrentarlos responsablemente. Eso hay que hacer con los conflictos. Enfrentarlos responsablemente, ¿con quién? Con las habilidades sociales. Con esas hay que enfrentarlos responsablemente. Tenemos diferentes formas de entender los conflictos. Algunos lo entienden como un gran problema, sobre todo en la adolescencia, que un problema o un conflicto que tenemos, nosotros lo alargamos demasiado. O como diría el dicho, nos ahogamos en un vaso con agua. Pero siempre cuando tengas un conflicto o un problema, tienes que decirle a otra persona que esté fuera del conflicto. ¿Para qué? Porque ella o él va a haber soluciones que tú no ves en ese momento porque estás agobiado por ese problema o por ese conflicto, ¿cierto? Ahora hablamos de diferentes formas de entender los conflictos. Otras personas, por ejemplo, en cambio, ven los conflictos como algo que no se puede evitar y que provienen de muchos factores. Comprenden que un conflicto es algo natural y es algo que tú debes aprender. Un conflicto es algo natural que ocurre y que puede ser un desafío interesante de crecimiento y comprensión del otro. Como te decía, un conflicto te ayuda a que
te ayuda a saber controlarte. Ahí tenemos dos cosas, tenemos lo emocional y lo racional. Un conflicto es cuando se rompe esta conexión de lo emocional y lo racional. Muchas veces somos muy emocionales y actuamos simplemente por impulso o actuamos impulsados por nuestras emociones. Y es cuando ocasionamos un conflicto. También debemos saber que lo racional en un conflicto a veces se nos va, se nos borra. Lo racional es actuar inteligentemente o hablar inteligentemente. Y entonces, como lo racional desaparece en nosotros y solo nos guía el instinto como los animalitos, o lo emocional a veces envuelve nuestra conducta, es cuando creamos un conflicto. No se trata de luchar con otra persona, se trata de crear un acuerdo para poder solucionarlo. No se trata que te estás rindiendo ante esa persona, se trata de que están comunicándose y hablando con sus diferencias. No se trata también de solo huir, se trata de resolver los problemas, porque si huyes una vez vas a huir toda tu vida de los problemas o de los retos que estábamos viendo en las clases anteriores o de las oportunidades. Un conflicto, tómalo como una oportunidad o un reto del que tú tienes para poder desarrollarte como persona, de poder controlar tus emociones, de poder ver diferentes soluciones a un problema y solucionarlos de manera sana con la comunicación. Todo con comunicación es resolvible. Tampoco se trata el conflicto de eludir la culpa. Recuerda que en un conflicto o en un problema o en una gresca o en una pelea, la culpa es de dos. Uno por comenzarla y el otro por continuarla. Ninguno de los dos se excluye de la culpa. Los dos son culpables, porque no hay ninguna mente racional que pare ese conflicto. Recuerda que siempre debe haber un acuerdo entre las dos personas para que se pueda solucionar ese conflicto. Y que tiene que haber un consenso en que las dos partes, tanto tú y la otra persona, estén de acuerdo y que no busquen solo su conveniencia. A eso se refiere. Luego hablamos de los conflictos, surgen comúnmente de asuntos comunes, como por ejemplo, diferencias en cuanto a intereses, necesidades o deseos de cada uno, o diferencias de opiniones de un proceso a seguir, o un criterio a seguir para tomar una decisión, por ejemplo. Hasta cuando se toma una decisión hay un conflicto, sobre todo en los grupos, ¿verdad? Como 3 están de acuerdo, 3 desacuerdos y 3 no opinan. Entonces no se ponen de acuerdo y ocurre un conflicto. No necesariamente todo es pelea de manos, que es un conflicto, no. También puede ser en un acuerdo o un desacuerdo. También hay de repartición de algo, por ejemplo. Hasta ahí ocurre un conflicto. Ay, no, que a mí me tocó más, que a ti te tocó menos, que a mí me tocó lo poco y a ti te tocó lo mucho, ¿cierto? Entonces ahí también hay un conflicto. O en la diferencia de valores. O a veces también hay conflictos en la diferencia de costumbres, pero recuerda que el respeto es algo que te va a ayudar a que tú puedas sobrellevar. Recuerda que siempre debes respetar las diferentes costumbres de diferentes familias. No quiere decir que porque tú tengas esa costumbre, la otra persona también. Recuerda que tú y ella o tú y él viven en otra familia, con otras costumbres, con otra realidad. Y por ello, no debe haber un conflicto ni obligar a la otra persona a hacer lo que no quiere. Somos responsables de lo que decimos. Y en eso hablamos también de los conflictos. Cada vez que hay un conflicto, muchas veces se dice cosas que no queremos decir. Entonces recuerda siempre que tienes que ser responsable de lo que dices. O quizás has dicho algo que ofendió a tu compañero o ofendió a otra persona, y es de sabios pedir disculpas. ¿Por qué? Recuerda que todas las personas, como somos seres humanos, nos equivocamos.
y lo bonito del ser humano, o que ayuda a desarrollar al ser humano, es saber identificar cuándo nos hemos equivocado y pedir disculpas. Luego hablamos también de que como somos responsables de lo que decimos y de cómo suenan nuestras palabras, cada vez que decimos algo, debemos también ponernos a pensar cómo lo toma la otra persona para que no haya un conflicto o para que un conflicto no sea mucho mayor. Después también somos responsables de lo que hacemos, con lo que pensamos y sentimos. Debe haber una relación entre lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Pero profesora, ¿cómo voy yo a tener esa relación entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago? Es muy difícil. Claro, es muy difícil. Es una etapa difícil y por eso diferentes conflictos que vas a tener o diferentes pequeñas discusiones que vas a tener en la vida te van a ir a ayudar a desarrollar este triángulo de que pienses antes de actuar. Y si actúes pensando. Y que los sentimientos no deban ganarte. Debes saber controlar tus emociones. Y que somos responsables de lo que hacemos. Recuerda que lo que haces tienes que pensar antes de hacer. Y si lo vas a hacer tienes que pensar en cómo va a pensar la otra persona. A veces en el mismo momento del conflicto, de la discusión, es difícil. Porque tú retiras tu parte racional y solo evocas a tu parte instintiva. Y solo reaccionas con tus emociones. Pero debes aprender a controlar tus emociones y ponerte a pensar. Tenemos habilidades para la vida, como por ejemplo, que son las habilidades de control de emociones, como te dije hace un momento, control cognitivo, saber pensar antes de hablar o antes de actuar, y las habilidades sociales, que es la gran respuesta para la resolución de conflictos, las habilidades sociales. Dentro de estas habilidades sociales, aquí está. Vamos a ver qué son las famosas habilidades sociales. La conducta socialmente habilitada o habilosa es un conjunto de conductas emitidas por un individuo, o sea que las habilidades sociales son netamente del ser humano, en un contexto interpersonal para los demás, que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, derechos de esa persona de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad del futuro problema. Las habilidades sociales son la forma responsable o son la forma correcta de poder expresarnos sin hacer daño al otro o sin incomodar a la otra persona. De saber cuándo debemos salir de una conversación cuando se va a volver un conflicto. Esa es una de las habilidades sociales. Y entre las habilidades sociales requiere para ejecutarlas de manera óptima, es una tarea de índole interpersonal. ¿Qué quiere decir que sea interpersonal? O sea, que es de comportamientos o acciones eficaces, que nos permite el manejo, la defensa y el respeto. Es como decir las cosas que nos molestan de forma respetuosa y de forma asertiva. Por eso es que dentro de las habilidades sociales tenemos las conciliadores, los empáticos. ¿Qué es la empatía? Ya hemos visto que es ponerse en lugar de la otra persona. Siempre tienes que pensar cómo lo va a tomar la otra persona. Ser asertivos. ¿Asertivos por qué? La asertividad te ayuda a decir las cosas en el momento justo, en el momento preciso donde debes decirlas. Ser proactivos es otra habilidad social que nos ayuda a tener toda la disponibilidad de querer salir de ese conflicto.
de poder llegar a un acuerdo, ser disponibles, ser accesibles. Luego tenemos que debemos tener autoconocimiento, que debemos ser conscientes de lo que hacemos, ¿recuerdas? De lo que hacemos, pensamos y sentimos. Resumido, pensar antes de actuar sin que nos controlen nuestras emociones en nuestra totalidad. A eso se refiere. Luego tenemos la competencia verbal, la competencia no verbal. Como habíamos visto, la comunicación es lo fundamental para poder arreglar un problema. Y para ello, recuerda que no solo tus palabras dicen, tus gestos también, y la otra persona lo puede tomar mal y puedes alargar un conflicto que ya ibas a resolver, pero con tus gestos dices una cosa y con tus palabras otra, y la otra persona lo toma a mal. Recuerda bien eso. Las habilidades sociales básicas. Una de las básicas es escuchar a la otra persona. Iniciar una conversación, no una pelea, no una discusión. Mantener la conversación. Formular la pregunta. Si es alguna duda que tienes de ese problema o de ese conflicto. Y si ustedes dos, porque hay veces conflictos o problemas que son demasiado extensos o demasiado complicados que te vas a ir viendo en la vida, ya sabes que tienes que pedir ayuda, pero tienes que pedir ayuda a quien está relacionado contigo, quien está relacionado con esa persona. No, tienes que pedir ayuda a un tercero que no esté dentro de ese conflicto, para que así les pueda dar opciones de resolución de ese conflicto, porque quien está involucrado, como está involucrado, no va a haber soluciones. Va a estar más concentrado en el conflicto o en el problema. Después, vamos a ver las habilidades relacionadas con los sentimientos. Para resumir, las habilidades relacionadas con los sentimientos deben ser simplemente que tú debes reconocer y debes saber controlar tus sentimientos y tus emociones y no dejar que ellos te controlen a ti. Ya sea sobre todo si estás molesto o estás en forma agresiva. Si ellos te controlan, recuerda que el resultado es llegar a ese conflicto en violencia, ¿cierto? Luego hablamos de habilidades para hacer frente al estrés. Recuerda muchas veces que el estrés también es uno de los factores que ayudan o que no ayudan a que vivamos en armonía, sino que nos desquitemos con los demás y así creamos conflictos con los demás sin que ellos estén involucrados en lo que nos pasa en la vida. Para ello, vamos a conocer un poco de los estilos. Estilos de resolución de conflictos. Tenemos a veces un estilo agresivo, que son aquellas actitudes que significan agredir a los demás sin tener en cuenta sus sentimientos. ¿Esa será una forma buena de arreglar un conflicto? No. Recuerda que lo agresivo nunca lleva a nada bueno. Lo agresivo solo hace que un conflicto se alargue mucho más. Este es el estilo que nosotros no debemos tomar. Ahora tenemos el estilo pasivo. Dice que permite que los demás violen sus derechos, no defiendan sus derechos y hace todo lo que le dicen, sin importar lo que piense o sienta al respecto. El estilo pasivo es un estilo neutro que no te ayuda a tomar decisiones, sino que te afecta porque te dejas manipular por los demás. Esta no es una buena resolución de conflicto porque siempre cuando vas a tomar una postura pasiva en un conflicto, siempre vas a terminar haciendo lo que la otra persona quiere y no dar tu opinión de qué te gustaría hacer. El estilo asertivo. Este sí es el estilo de resolución de conflicto que debes tomar. ¿Por qué, profesora? Porque define sus propios intereses, expresa sus opiniones libremente y no permite que los demás se aprovechen de ella. Asimismo, tiene respeto
a la forma de pensar y sentir de los demás. Entonces, el estilo asertivo es el mejor estilo para poder resolver un conflicto. ¿Y cómo resuelvo los conflictos? Con las habilidades sociales. El estilo asertivo te ayuda a que puedas tú decir también lo que sientes, lo que te ha molestado, te ha dejado de molestar, y proponer una solución y entre los dos buscar la mejor solución para que los dos estén conformes. Recuerda que el estilo agresivo no es un buen estilo. ¿Por qué? Porque una agresión te lleva a violencia y esa no es la mejor forma de resolver un conflicto, porque ahí carecerías de habilidades sociales, que recuerda no tienes asertividad. ¿Qué más? No tienes empatía ni liderazgo, o sea, para guiar de una buena forma que un conflicto llegue a una solución. Tampoco vas a ser autoconsciente, no vas a ser consciente de lo que haces, solo te vas a guiar o te vas a dejar llevar por tu instinto, por tus emociones. Entonces, esa no es la manera de resolver un conflicto. Y el estilo pasivo, pero profesora, estando callado ya, pues soluciona el conflicto. Recuerda que un conflicto no se soluciona huyendo. Y el estilo pasivo mayormente siempre te hace huir de tus problemas o que otros solucionen tus problemas. Y recuerda que en la vida tú vas a tener que enfrentar muchas cosas y que otros solucionen tus problemas nunca te va a ayudar a crecer como ser humano. Y recuerda que todos estos conflictos que vas a tener, pequeños o grandes en la vida, te ayudan a desarrollar tus habilidades sociales y a crecer como ser humano y a respetar a los demás y a respetar tus opiniones propias. Entonces el estilo pasivo no, porque no te ayuda a crecer, sino te ayuda a decrecer o siempre a esconderte. Y el estilo asertivo es el más acertado porque el estilo asertivo te ayuda a que las dos partes puedan estar conformes y también que desarrolles y utilices las habilidades sociales para la resolución de este conflicto o de cualquier otro conflicto. Entonces, aquellas conductas que permite a la persona expresarse adecuadamente, oposición y afecto de acuerdo a sus intereses y objetivos, respetando el derecho de los otros e intentando alcanzar la meta propuesta. Recuerda, tú adolescente, que decir no quiere decir que ofendas a otra persona. Decir no es decidir si lo quieres o no lo quieres hacer. Y si no es tu momento todavía, no hacerlo. Cualquier cosa que te propongan o cualquier reto que tengas, ¿cierto? Y debes decir no de una forma inteligente o zafarte de algunas situaciones que no quieras de una forma inteligente. Recuerda que tu ventaja es que tú ya conoces a esa persona, que tú ya conoces ese grupo y si te pones a analizar ya sabes de qué forma lo va a tomar bien o de qué forma lo va a tomar mal. Entonces recuerda que debes usar para los conflictos las habilidades sociales. No te olvides que siempre debes practicar la armonía en casa, ya que estás ahora en casa, en el colegio o con tus amigos. ¿Cómo? Siempre diciendo tus opiniones y respetando la opinión de los demás. Siempre siendo solidario y también compartiendo en casita. No te olvides de que hasta en casa hay pequeños conflictos, hay pequeños problemas. No debes huir de ellos, sino debes aprender a resolverlos. Debes aprender a escuchar, debes aprender a comunicarte. Debes tener habilidades sociales para que puedas resolver esos pequeños o grandes conflictos en la vida o en casita. Nos vemos la próxima clase.